Hola amigos, muy buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana dominical. Estamos a 15 de septiembre de 2024 y pues, ¿qué pasó? Ya están preparando para acudir al grito del Zócalo hoy en la noche con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que va a ser su último grito como presidente de todos los mexicanos y pues no sé si estén preparando, valdría la pena ir. Yo creo que va a ser un grito, ahora sí que conmemorando un hecho histórico, va a ser un grito histórico porque el día de hoy se va a promulgar la reforma al Poder Judicial que fue avalada en las semanas anteriores. Entonces, pues no sé ustedes, de que ya planificaron bien su asistencia para ser testigos presenciales, como ya dije, de este hecho histórico, doblemente histórico se podría decir. Pero bueno, ya ustedes decidirán si acuden o no a esta gran conmemoración del 214 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Y pues bueno, también mencionarles que, pues no sé si recuerdas cómo nos enseñaron a nosotros la historia de este gran eh, hecho histórico, de que yo recuerdo que en la primaria nos enseñaban que la lucha por la independencia de nuestro país se establecía en 4 etapas: la iniciación, la organización, no recuerdo la tercera etapa cómo se llamaba, y la cuarta ya se llamaba la consumación de la independencia. Pero bueno, ya recordar 3 de 4 etapas de esta lucha de independencia, pues yo creo que ya cuando tenemos los años que tenemos y recordar lo que te dijeron en la primaria, pues es de otra cosa, ¿no? Pero bueno, nada más mencionaremos algunos de los principales personajes que intervinieron en esa lucha de la independencia. Como recordarán, a Miguel Hidalgo y Costilla se le denomina el padre de la patria, pues era un sacerdote criollo, que fue el principal impulsor junto con sus compañeros, que voy a nombrar ahorita, de la lucha de independencia por crear un país que entonces se tenía como un virreinato conocido como la Nueva España. Y pues el rey de España mandaba a cada determinado tiempo a un virrey para gobernarnos a distancia. Pero bueno, Miguel Hidalgo y Costilla, como dije, principal impulsor, estuvo acompañado de Ignacio Aldama, Ignacio Allende, la corregidora Josefa Ortiz, estuvo también después Menegildo Galeana, y se fueron sumando personajes como José María Morelos y Pavón, que fue el que creó los sentimientos de la nación, un inicio de constitución de la naciente República Mexicana, que entonces no se tenía establecido el nombre que iba a llevar. Pero antes de esto, recordemos estos episodios tan interesantes y heroicos. Yo les comentaba en la reminiscencia histórica que llevé a cabo hace una semana con mi asociación civil, que cuando las huestes de Miguel Hidalgo, desorganizadas, paupérrimas, eran campesinos armados con tridentes, con machetes, uno que otro fusil, garrotes, cuando llegaron a la ciudad de Guanajuato para tomar la Alhóndiga de Granaditas, que era una especie de almacén donde precisamente ahí se guardaban los alimentos de la ciudad. No había cómo derribar esa barrera, ya que el portón era de madera, era grande, y el ejército realista pues estaba apostado en las almenas de la Alhóndiga de Granaditas y no dejaban avanzar a las huestes de Miguel Hidalgo y Costilla, pues los acribillaban. Es cuando surge un minero, cuyo nombre no se pone de acuerdo los historiadores, le pide le coloquen una lápida de roca, de piedra, sobre la espalda, que le den una tea y que le den petróleo. Y él, arrastrándose, las balas rebotaban en esa losa a su espalda, no le atinaron a la cabeza. Ese minero se hacía llamar el Pípila. Finalmente llega a las puertas de la Alhóndiga de Granadita, que eran de maderas, les avienta el petróleo, que le llamaban brea, y empieza a incendiar la puerta. Y es ahí cuando es derribado el portón y entran los ejércitos, el ejército insurgente y toma precisamente la Alhóndiga de Granaditas. Después de esto vendría José María Morelos y Pavón,
donde tiene lugar otro episodio histórico que también es muy importante. Estando cercadas las fuerzas de José María Morelos y Pavón por el ejército realista a punto de ser derrotado Morelos, surge un niño ahí que no podía, el ejército de José María Morelos y Pavón no podía acceder a su armamento, pues estaban cercados y no podía llegar, pero un niño se abrió paso, recordarme ese episodio, el niño respondía al nombre de Narciso Mendoza, y él acciona un cañón abriendo un boquete con el cañonazo entre las fuerzas realistas. Y gracias a esto, el ejército de José María Morelos y Pavón pudo rehacer, y lo que iba a ser una derrota se convierte en un triunfo. Vendrían otros héroes, incluso me acuerdo de Francisco Javier Mina, que era un español que vino desde su tierra España a apoyar la lucha de independencia. Claro que en España lo tienen como traidor, pero aquí se tiene como un héroe que se embarcó en el puerto de Soto la Marina, Tamaulipas, y se une a la guerra. Y finalmente, 11 años después de iniciada, que fue en 1810, el 27 de septiembre de 1821, se lleva a cabo la consumación de la independencia, estando a la cabeza Vicente Guerrero, que se había reunido en el poblado de Acatempan con el capitán, el mandamás del ejército realista, José Agustín de Iturbide. Se dan el abrazo de Acatempan, forman el ejército trigarante y este entra, como dije, el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México, declarándose la independencia de la naciente nación mexicana. Perdón por la redundancia, pero vámonos rápidamente, amigos, porque esta videoemisión es nada más para comentarles que el día de ayer salió una noticia preocupante sobre los fideicomisos y lo que está haciendo el Consejo Federal de la Judicatura, ya próximo a desaparecer Poder Judicial Corrupto. Pues para no faltar a su forma de ser, Norma Piña da la instrucción a CJF para que blinde pensiones multimillonarias a jueces, ministros y magistrados a cuenta de los fideicomisos. O sea, una marrullería más que, estando ya Norma Piña y sus secuaces de la corte dando patadas de ahogado, no renuncian a querer seguir practicando sus chicanadas. Entonces pretendían saquear los fideicomisos para garantizarse las pensiones multimillonarias, que por cierto son ilegales. Pero hoy surge una nota muy importante e interesante en la jornada y le vamos a dar lectura. Hoy domingo dice: inútil blindar pensiones de togados, dicen los legisladores. Legisladores de Morena y aliados advirtieron que carece de sentido el acuerdo reciente del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, que pretende garantizar parte de las millonarias pensiones adicionales que reciben jueces y magistrados, ya que la reforma judicial próxima a entrar en vigor elimina los fideicomisos de los que se pagaban esos haberes de retiro. Se trata de una táctica de los integrantes del Poder Judicial por medio del CJF, que aún con la evidencia de que la reforma está a punto de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, buscan a toda costa garantizar su retiro vitalicio complementario. Coincidieron senadores José Carlos Ramírez Marín y Saúl Monreal y el exdiputado morenista Humbert García Almaguer, integrantes de las comisiones que dictaminaron esa iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nos dice: Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, el PVEM, comentó que a reserva de revisar a detalle el acuerdo del CJF, Consejo de la Judicatura Federal, que es una reacción un poco tardía, porque al quedar la reforma aprobada y publicada, todos los fideicomisos quedan absolutamente extintos y ya no podrán sacar absolutamente nada de los mismos. Consideró que en lugar de recurrir a estas acciones, que al final de cuentas resultan dudosas e inseguras para aplicarse, el CJF y el Poder Judicial deberían empezar las mesas de transición para vigilar que se cumpla escrupulosamente el artículo 10º transitorio, que garantiza a sus trabajadores recibir lo que le corresponde legalmente. Y le pregunta al reportero, la reportera Andrea Becerril, por cierto:
¿Podrían titulares de juzgados y tribunales recibir estas pensiones complementarias a las que les dará el ISSSTE? Y contesta, no, recibirán la que les corresponde por ley, que son las que les otorgará el ISSSTE y que no son nada despreciables, además de que se reconocen sus derechos adquiridos. Explicó que las bases de operación de la reforma están en la Carta Magna, pero en la legislación secundaria, que deberán aprobarse en breve, se definirá la forma de aplicar las disposiciones, entre ellas el artículo 10º transitorio, que garantiza los derechos de los trabajadores de base de juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN. García Almaguer comentó que hay mala fe en el CJF al intentar asegurar los privilegios, de jueces y magistrados a horas de que entre en vigor la reforma. En tanto, Saúl Monreal comentó que es evidente que la principal preocupación de los jueces y magistrados es retirarse con una pensión abultada y hacerlo pronto. Y nada más, ya rápidamente para ir finalizando esta corta videoemisión. Dice, la enmienda judicial se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación a 214 años del inicio de la independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgará este 15 de septiembre, como anunció esta misma semana, la reforma al Poder Judicial de la Federación, PJF, que permite la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, con los que se logró la más relevante modificación a las estructuras legales del país. Un pequeño extracto y terminamos con esto, y que espero que no suene como un comercial. Yo en la videoemisión de ayer sábado les dije que había sido un error garrafal de Marco Cortés el haber expulsado a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista. Y vean, hoy la jornada nos dice, al expulsar a Yunes, la oposición se queda sin vía para contravertir leyes. En este sexenio, la Suprema Corte frenó 30 reformas del presidente. Y dice, también las notas de Andrea Becerril, con la decisión del PAN de expulsar a Miguel Ángel Yunes Márquez del partido y del grupo parlamentario, la oposición pierde la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra reformas aprobadas por la mayoría de Morena y los aliados y sus aliados en el Senado. Las bancadas del PRI, PAN y MC tenían justo los 43 votos requeridos para acudir a ese recurso establecido en el artículo 109 constitucional, que permite a una minoría parlamentaria presentar un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes federales o tratados internacionales que consideren violatorios a la Carta Magna. Además del voto de Yunes Márquez, falta la decisión del senador Daniel Barrera de Movimiento Ciudadano, quien provocó un escándalo al no presentarse a la sesión del pasado martes, ya que el coordinador emesista Clemente Castañeda denunció desde temprano y hasta la madrugada que estaba desaparecido y retenido bajo acusaciones penales en Campeche, lo cual sabe que era una mentira. Pues bien, amigos, como vemos, felizmente, Marco Cortés, presidente del PAN, tomó una mala decisión para los intereses de los reaccionarios de la derecha y expulsa a su senador, Miguel Ángel Yunes Márquez. Esto le quita a la oposición el tener posibilidad de ponerle un freno a las siguientes reformas, pues aunque Morena y sus aliados cuentan con mayoría supercalificada en la Cámara de Diputados, no la tenían en el Senado. Con 85, le faltaba uno para los 86 reglamentarios. Al ser expulsado Yunes Márquez del PAN, la oposición, viéndolo al revés y como lo narra la jornada, tenía los 43 votos suficientes para detener las reformas, aunque pasaran en la Cámara de Diputados con la mayoría supercalificada de Sigamos Haciendo Historia. Tenían ahí el freno. Lo expulsan, se quedan sin esa posibilidad. Y si se llega a confirmar, y que yo espero que así sea, que Morena o el Verde o el PT se jalan a Miguel Ángel Yunes Márquez para que se integre a la coalición Sigamos Haciendo Historia y empuje las reformas de la Cuarta Transformación, está solucionado el asunto. Ojalá esto se concrete. Pues amigos, me despido.
en esta videoemisión. Disfruten esta noche mexicana, ya sea en casita, ya sea yendo al Zócalo, a atestiguar el último grito como presidente de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, es todo, los dejo y que tengan ustedes unas felices fiestas y un excelente descanso el día de mañanita, que es 16. Pues estaremos